Bendiciones, bendiciones, aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Buenas tardes, aquí es su amiga, verdad y servidora Ivette. Aquí estoy desde mi hogar para traer la palabra hoy, domingo, y quiero que sepan que los amamos, que siempre estaremos, verdad, pendientes de ustedes, cualquier mensaje, cualquier cosa que necesiten, alguna oración, consejería. Les quiero informar que vamos a empezar tenemos una persona que está ¿verdad? Tiene su título de consejera, consejería pastoral, consejería de niños, de matrimonios. Muy buena es nuestra hermana Nolvia, así que muy pronto lo tendremos ahí anunciándolo. Pero hoy vamos a traer palabra de Dios, palabra del Señor Todopoderoso, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra primero y después oramos y empezamos el servicio. Amén. Bendiciones. La palabra de hoy vamos a basarla en Juan 3:1-8, ¿verdad? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo, muy confundido él. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. Nadie puede entrar. Primero fue ver, ahora es entrar al reino de Dios si no nace del agua y el espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiera. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Aquí tengo unas palabras, ¿verdad? Que a veces leemos la Biblia, la leemos así de repaso, vemos palabritas que no entendemos. Tenemos que sacar el tiempo para buscar y entender la palabra del Señor. Él nos habla, nos dice todo lo que necesitamos está en la Biblia. No te pierdas esa oportunidad de poder aprender del Señor. Hay que leer la Biblia, aprender su palabra. ¿Okay? Una palabra de que yo aprendí, ¿verdad? Que es la palabra rabí. Y es del arameo, que significa amo o maestro. Así que Nicodemo reconoció que nuestro Señor Jesús era maestro de la palabra. El espíritu, la palabra griega que se usa para el espíritu, también puede traducirse como viento. Así que si usted ve viento, asegúrese, puede ser que el Espíritu Santo te está hablando y no te das cuenta cuando estás leyendo la palabra. ¿Ok? Y en griego, pero no lo que nace del espíritu es espíritu, ¿verdad? Pero lo que nace del espíritu es espíritu, perdón. Que tenemos que leer la palabra. El Señor me ha enseñado tanto ahora que me he dedicado
a entrar en la palabra del Señor. Es bella, poderosa, es tan tierno. El Señor nos ama, nos ha dado todo esto para que aprendamos. Tenemos que sacar tiempo para Él. Saquemos tiempo para el Señor, ¿verdad? Bueno, ahora oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de poder estar aquí en tu nombre para traerle palabra a tu pueblo, Señor. Te doy gracias por todos los que están conectados ahora mismo o los que se vayan a conectar más tarde. Señor, te doy gracias por ellos. Bendícelos, Señor. Bendícelos donde estén. Dale el entendimiento de discernir tu palabra, Señor. De entender lo que tú les quieres enseñar. Señor, que seas tú el que hable y no yo. Que seas tú el que enseñe y no yo. Que seas tú el que toques todas esas vidas, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Ok. Aquí vemos que Nicodemo, ¿verdad? Vamos a ver quién era Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo estaba tan interesado de comunicarse con el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ok? Era un principal. Primero y ante todo, él era un fariseo, un hombre religioso devoto a la ley de Moisés. Las características sobresalientes de un fariseo era su actitud de creerse moralmente superior. ¿Ok? Ahora, aquí el Señor nos enseña qué es. Nos describe un fariseo en la siguiente parábola. Eso lo podemos encontrar en Lucas 18, del 9 al 12. Y dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Así que si a ti te llaman fariseo, no es un halago. Examínate, porque no es una palabra bonita que te la llamen. Fariseo, ok. Entonces, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como esos cobradores de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Ay, yo veo ahí mismo el yo, ¿verdad? Se parecía que tenía el yo. Pero, para sorpresa de este fariseo, el Señor describe también a ese cobrador de impuestos. En los siguientes 2 versos dice así: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía de levantar la mirada al cielo mientras oraba. Reverencia, humillación, reverencia. Él estaba de rodilla, ¿verdad? Mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Reconoció que es un hombre pecador. No lo sabe todo, ¿verdad? No lo tiene todo. Ahí está. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Aleluya, gloria al Señor. El Señor es bello, el Señor es lindo, Él lo sabe todo. Ya que Nicodemo era un fariseo, él creía en Dios, participaba en la adoración en el templo, parado y oraba.
con él mismo. Se esforzaba para establecer su propia rectitud. Era un hombre con moral que no se dejaba llevar de los repugnantes pecados del día. Ayunaba al menos 2 veces por semana y era generoso al diezmar. De acuerdo a Juan 3:10, él era maestro de Israel. Él era un maestro, él enseñaba en la sinagoga. Se cree que Nicodemo era un maestro de la ley. A los ojos de otros, él parecía ser un judío ideal, educado, moral y rico. Y aún así, él es a quien Jesús le dijo, debes nacer otra vez. Imagínense, al maestro de los de Israel, al rabí, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. El Señor nos conoce, el Señor nos ve, nos conoce internamente, no solo de afuera, lo de adentro también. Ok, ¿cuál es la necesidad del nuevo nacimiento? Nicodemo era consciente de los milagros que Jesús hacía. Fue a Jesús en la oscuridad de la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es en Juan 3:2, ¿verdad? ¿Qué tipo tan bueno? Se dirigió al maestro carpintero como Rabí. Reconoció que Jesús era un buen maestro del lado de Dios. Respetaba al Señor Jesús. Él lo reconoció por las señales, los milagros que el Señor hacía, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este está en Juan 3:5, del 3 al 5. Obviamente, este anciano maestro de Israel no entendía lo que Jesús estaba hablando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. Discernir, eso te lo da el Espíritu Santo. Te tienen que discernir espiritualmente. Eso lo vemos en 1 Corintios 2:14. Dice así, lo voy a repetir nuevamente, pero el hombre natural, el que nace de carne, el que nació de su mamá, ese es el hombre natural. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. A veces no nos llaman, mira esos cristianos locos, míralos cómo andan, los cristianos locos. Y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí entra el Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa fue clara, si Nicodemo no nacía otra vez, él no vería o entraría al reino de Dios. Es decir, encontrar es mejor, una mejor persona o no regenerada en este fariseo. Si alguien fuera al cielo basándose en creer en Dios y las buenas obras y morales, el candidato más probable para entrar sería alguien como Nicodemo. Pero él necesitaba nacer de nuevo.
¿Qué vemos aquí? No tenemos salvación ni entramos al reino de los cielos por obras. Tú puedes hacer todas las obras, vas a recibir galardones, eso sí, pero no vas a ir como el Señor quiere que tú entres, ¿verdad? Tienes que entrar y ver al reino de los cielos. Ok, los galardones los vemos después, pero él necesitaba nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ok. ¿Qué es el nacer del agua? ¿Qué quiso decir Jesús cuando mencionó nacer de agua? Existe una diferencia de interpretación. Hay muchas interpretaciones en lo referente al nacer del agua, ¿verdad? En los maestros bíblicos. Algunos los interpretan del sudor. Que mientras más sudas trabajando para la iglesia, ahí ya tú estás con el agua, nacer del agua. Estás naciendo del agua porque estás sudando. No. Si aplicamos esta enseñanza a Nicodemo, él lo hubiera calificado para entrar al reino de Dios. Entonces Jesús no le hubiera dicho, tienes que nacer de nuevo. ¿Ve? Porque él estaba haciendo todo lo que él, como la ley de Moisés. Pero con todo y eso, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Así que no es por las obras, no por el trabajo duro, vas a entrar al cielo, al reino de los cielos. Okay. Segundo, el agua, el bautismo. Esa es otra interpretación que hay, ¿verdad? Hay que diferentes interpretaciones del agua. ¿Cuál es el nacer del agua? Y es el bautismo, porque esa es la que yo pensaba que era, pero no es esa. Entonces, si esto es verdad, entonces el bautismo es una condición para la salvación. Están aquellos que usan este versículo para enseñar la regeneración bautismal. Si su interpretación es correcta y no lo es, entonces Juan necesita volver a escribir la promesa de salvación eterna en este evangelio. Y puede buscarlo en estos diferentes versos. El verso 3:16 de Juan, 3:36, los versos 5:24 y el verso 6, el capítulo 6, verso 47 de Juan. ¿Ok? La tercera, una creencia popular es que el agua es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si vamos a comparar escritura con escritura, esa interpretación tiene sentido. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Vamos a primera de Pedro 1:23. Dice así: sin duda nacemos otra vez por medio de la palabra de Dios. Nadie puede nacer otra vez apartado de su palabra. Amén. La palabra de Dios es el nacimiento del agua. Tenemos que aprender la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra. Es tan importante que por medio de la palabra, acuérdense que fue el Espíritu Santo el que dio toda esa Biblia, fue dada por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que Él quiere, para que lo conozcamos íntimamente. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Jesús explicó el significado de Juan 3:5 en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Tenemos que ser nacidos del Espíritu. El agua debería interpretarse, es un contexto. Debería interpretarse en su contexto. Nicodemo hablaba sobre el vientre de su madre. Él estaba confundido. Cualquiera que lo lee y no escudriña la palabra, así es como lo va a interpretar y lo va a enseñar.
Pero esa no, porque no es solamente en esos versos que uno se queda, uno tiene que ir y buscar, escudriñar, irse más profundo en la palabra para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de Dios aquí. Así que el agua es agua, el fluido anatómico donde está el bebé es agua. Por eso él decía, entonces quiere decir que estoy naciendo de agua, de mi madre. Pero el Señor, esa no es, así no se interpreta, porque es nacido de la carne, nacido del pecado. Todos nacemos del pecado, acuérdense. Entonces hay que nacer del agua. Y el agua es la palabra, porque toda la palabra está llena del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ok. Todos nacieron mal la primera vez, como les dije, al nacer en pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso lo vemos en Salmo 51:5. Necesitamos nacer bien, nacer del Espíritu. Aleluya. Así que nacer del agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Ahora, nacer del Espíritu. Aquellos que nacen del Espíritu nacen otra vez de arriba, de Dios. Esto es algo que Dios hace claramente, algo que los seres humanos carnales no pueden hacer. Jesús explicó el segundo nacimiento a Nicodemo al contar una historia del Antiguo Testamento, la cual él conocía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Esa la encontramos en Juan 3:14 al 15. Perdón. Se me interrumpió esto aquí. Ok, como estaba diciendo, Juan 3:14 al 15. Disculpen. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto. Dios envió serpientes venenosas entre ellos. Algunos los mordieron y murieron. Con la dirección de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un palo. Madera. ¿Verdad? Cualquiera que mirara a la serpiente viviría. Cualquiera que no la mirara moriría. Había vida por una mirada de fe. Jesucristo, el Hijo del Hombre, fue levantado en la cruz, donde murió por nuestros pecados. Él fue levantado en la cruz, en un madero, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados. Aquellos que se vuelven a Él por vida y creen en Él vivirán por siempre en el reino de Dios. Los creyentes nacen de nuevo en el momento que lo miran a Él. Algunos cristianos nunca morirán. Jesús vuelve para recibir a los que creen en Él. Serán cambiados en el glorioso encuentro en el aire. Pero ¿qué hay de los que no han nacido de nuevo? Experimentarán la muerte física y la segunda muerte en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Naces una vez, mueres dos veces. Naces dos veces, mueres una vez. Tal vez. Tú debes nacer de nuevo. Las buenas noticias es que puedes nacer de nuevo al creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Puedes convertirte a una nueva creación en Cristo. Ok, ¿qué es nacer de nuevo? Bien rapidito. Porque a veces pensamos
que se acerquen, que vengan, que se arrepientan, que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Se acercan, repiten la oración contigo. Hay que darle seguimiento, por supuesto, hay que darle seguimiento. Tienen que ir a la escuela dominical o lo que tengan en la iglesia disponible, aprender de la palabra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienen que hacer? Bautismo. Ok. ¿Qué pasa? Salen de la iglesia y vuelven y pecan. Vuelven el domingo y se arrepienten. Vuelven y salen y vuelven y pecan. Pero el problema no está en que peques porque somos humanos. Es que si repites el mismo pecado una y otra vez. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vuelves al pecado de nuevo, el mismo de nuevo. Porque ya te arrepentiste, el Espíritu te dijo, ya eso no lo puedes seguir haciendo. Si naciste de nuevo, Él no te va a dejar que lo sigas haciendo, te lo aseguro. Ay, no te deja ni dormir. Te lo digo por experiencia. Eso te lo digo. Pero la cosa es que si ellos salen de ahí, de la iglesia, y vuelven y pecan, y regresan y vuelven y pecan, no han nacido de nuevo. El Espíritu no los ha llenado. Es el Espíritu tuyo natural con el del Señor. Porque acuérdense que no es el corazón es engañoso. Es tu espíritu con el Espíritu del Señor. Los dos juntos te guían y te dicen, no, eso lo hiciste mal y ve despierta, tienes que ir a pedir perdón porque lo hiciste mal. Y no te deja tranquilo. Oye lo que te digo. Entonces ahí tú te das cuenta, el Espíritu Santo te enseña, te guía. Te estás diciendo, no lo vuelvas a hacer, hija. No lo vuelvas a hacer, hijo. Eso no es estar con el Espíritu Santo. No me entristezcas. La persona que ha nacido de nuevo no peca. En lo mismo no cae, en lo mismo no cae, en lo mismo. ¿Verdad? Puedo poner un ejemplo. El rey David. El rey David pecó. Es humano como nosotros. Él pecó. ¿Cuántas veces pecó? Oh my goodness. Vamos a leer cuántas veces pecó. Pero no pecó en lo mismo. ¿Por qué? Porque oyó al Espíritu Santo. Cayó en otros pecados, porque como humano lo va a pasar, pero el Señor nos corrige y nos guía. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos vestiduras blancas, vestiduras limpias para subir con Él. Va a hacernos de esa manera de que antes de hacer algo ya tenemos la alerta puesta. Se los digo de corazón. Tenemos que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Agua, la palabra del Señor. Leerla, aprenderla, escudriñarla. Del Espíritu Santo en ti, con tu espíritu. Te va a guiar, te va a enseñar, ¿verdad? Y va a hacer las cosas tan fáciles como cuando estás en lo humano, en lo natural, ¿verdad? En la carne. Para pedir perdón te cuesta, que te revuelcas, no quieres hacerlo porque es el orgullo, es la carne con la que tú estás peleando. No es el espíritu, es la carne. No es el diablo, es la carne. Porque estás nacido de carne, de la natural, la naturaleza. Sí, ya me dio a mí la cosa aquí. Pero les digo de corazón, tenemos todos que nacer de nuevo. De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Dejarnos que Él nos guíe y nos enseñe a ser como parecidos al Señor, porque nunca vamos a ser perfectos, pero vamos a tratar y Él va a se dar cuenta que la perfección la estamos tratando de hacer, porque Él sabe que somos humanos. Pero si estamos pegados a Él y somos obedientes al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe, somos obedientes a la palabra. Les digo, hermanos, de corazón,
vamos a tener una vida en paz, feliz. Mire que nada nos va a hacer ni temblar. Pues, digo yo, pero a veces uno es humano, ¿verdad? Claro que sí, pero me acuerdo cuando llegó lo del COVID. Todo el mundo desesperado que se van a morir. Digo, pero bueno, pues más rápido voy para el Señor. Por eso digo que a veces tenemos que tener esa paz con nosotros, porque momentos así van a llegar. Tenemos que tener control. Con el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Ok? Vamos a leer aquí, voy a leer la palabrita y ya nos vamos. Romanos 8, del 1 al 3, dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado. El pecado se apodera de nosotros, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, la carne. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. Amén. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado ya no nos puede controlar, nos puede dominar. Cuando tú naces de nuevo, el pecado no te domina ni te controla más. Porque tú lo reconoces, el Espíritu Santo te lo pone ahí. Alerta, alerta. Eso lo hiciste en la natural. Vuelve a mi espíritu. ¿Ok? Ahora voy a leer aquí en 2 de Corintios 5:17. Eso es de la Biblia de las Américas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Salvo es el nacido de nuevo. Salvo es el nacido de nuevo. ¿Entendemos? Somos cristianos como Judá era cristiano, pero él no había nacido de nuevo. ¿Qué tal Pedro? Que negó al Señor 3 veces. Él era cristiano, pero él no había nacido de nuevo. Él vino al Señor cuando ya el Señor había resucitado. Así que somos tan humanos como ellos, pero tenemos que entender cuál es el nacimiento nuevo. Alejarnos del pecado. Eso es todo. Aléjate del pecado, reconoce el pecado, ¿ok? Voy a hacer un llamado bien rapidito porque todos tenemos, ¿verdad?, que tener ese llamado. Y es: Señor Jesús, quiero que si lo quieres repetir conmigo, repítelo. Arrepiéntete, busca una iglesia. Si no tienes una, busca del Señor, únete a algún pastor que te guíe, que te hagan el bautismo, que te den seguimiento, un seguimiento. Busca de una iglesia alguien que te dé un seguimiento. Muy importante. Voy a leer, puedes repetir conmigo, ¿verdad? Esta es la oración de salvación que yo tengo. Puedes hacer la tuya si la tienes, pero vamos a hacer esta. Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti, Señor, como Salvador, y te sigo como Señor. Gracias por salvarme. Amén. Si lo repetiste, esta oración, has aceptado que Cristo vino a salvarnos, ¿verdad? Ahora tienes que tener un seguimiento. Busca un pastor. Si no lo tienes, necesitas uno, danos una llamada,
podemos maybe ayudarte, ¿verdad? Quizás ayudarte a encontrar uno o nosotros te damos seguimiento. No hay problema. ¿Ok? Gracias. Vamos a la despedida. Señor Santo, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Aprender del nacimiento de agua y del Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que en todo tú eres lo más grande aquí en la tierra, porque así nos los dejaron el Espíritu Santo para nosotros. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por la iglesia Casa de Buenas Nuevas, por la iglesia North Star, Señor, que ellos han abierto sus puertas para nosotros. Señor, bendícelos. Bendice a toda esa congregación hermosa, Padre. Señor Santo, hoy nos despedimos hasta el próximo domingo, pero estaremos, Señor, leyendo tu palabra y escuchando de tu palabra, alabándote y glorificándote, porque eres el Dios Todopoderoso, el Altísimo. Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, te doy en nombre de tu amado Hijo Jesús. Dios me los bendiga y ahí nos vemos el próximo domingo. Los espero. Dios los bendiga. Los bendiga mucho, mucho y mucho más. Ok, gracias. Bye.